Muy bien, hoy. Bueno, le damos la bienvenida a mi mayor José Yar. Él es docente para el paralelo A y para el paralelo B. ¿Sí? Podemos ver aquí su hoja de vida. Él tiene bastante experiencia en lo que es el sistema integrado de seguridad. Fue oficial CIS de algunas unidades, como esas, por ejemplo, la del CERE. ¿Sí? He estado con el PASE en varias unidades tipo escuela, ¿sí? Entonces también tiene sus capacitaciones como docente y esperamos, señores oficiales, que ustedes le exploten a mi mayor y que saquen toda la información posible de mi mayor, ya que él es una persona muy capaz y muy capacitada en esta materia que va a empezar el día de hoy. ¿Sí? Bueno, mi mayor solicito, no sé si nos está copiando mi mayoría. Afirmativo, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi mayor, buenas tardes, soy de parte para el A y para el B. Tenemos la novedad del señor de Tuapanta que está viajando. Solicito el auditorio suyo, mi mayor. Bienvenido y muchos éxitos en su material. Buenas tardes con todos, señores oficiales. Para los que no hemos tenido la oportunidad de militar, soy el mayor de artillería, Yar José, el mismo que va a cumplir la función de docente del paralelo A y B de este curso, el curso básico número 47. Dentro de cómo va a estar planificado, cómo está planificado la asignatura, está previsto que durante estos 4 días tengamos el horario de clases de 2 a 5:40 con sus recesos respectivos, para lo cual el semanero debe indicarme el tiempo que tengamos de receso para poder hacer uso de los mismos. Asimismo, está planificado, ustedes entran en la página o en su curso y van a encontrar lo que es ya la materia dividida en cuatro viñetas. Una viñeta vamos a verlo a diario, entonces acá está distribuido de esa manera para que ustedes puedan ver o estudiar o repasar en cada una de las viñetas lo diario lo que vamos a ver. Dentro de cada día está estipulado una actividad de estudio o un trabajo para que ustedes realicen. Esos trabajos ustedes no van a ser calificados, ya les digo desde ahora, no tienen calificación esos trabajos, pero depende de ese trabajo para que ustedes estudien para sus exámenes y para sus trabajos que tienen que hacer tanto de la materia como el producto integrador final de todo el módulo, que ya en esta semana ya les han de dar el instructivo y ahí está el producto integrador de todo el módulo, donde se unen todas las materias que han recibido en este módulo. Entonces, en esos 4 trabajos o actividades de estudio que se les pone, ustedes deben cumplir, deben subir esos trabajos, pero no van a ser calificados. Esos trabajos no tienen calificación. Los que sí tienen calificación son el instructivo, directamente de la materia, el instructivo que es para el trabajo final de la materia, y cual ustedes van a realizar una pequeña investigación de un accidente que se les estipula ahí, y ustedes tienen que hacer la documentación, que es muy sencillo realizarlo eso, y también dentro del trabajo final como módulo con todas las otras materias van a hacer un análisis de riesgos, y en base a esos riesgos ustedes van a utilizar la matriz de operación. Entonces, eso es lo que, en definitiva, en estos 4 días vamos a ver con respecto a la materia.
Dentro del examen que tienen el día lunes, pero está previsto el examen final del módulo, el CIS tiene 15 ítems. Esos 15 ítems salieron directamente de los trabajos o de las actividades de estudio que ustedes tienen que realizar. El que hace las actividades de estudio automáticamente lo va a tener los 15 ítems sin ningún problema. El que no las realiza o copia las actividades de estudio, en realidad todo el examen va a tener una complicación. Dentro de ya directamente basándonos a lo que es la seguridad integrada, en la actualidad se va haciendo cada vez más énfasis a lo que es la seguridad, a lo que es seguridad integrada. ¿Por qué es integrada? Dentro para que tengan conocimiento, porque dentro del sector público o del sector civil se utiliza como seguridad ocupacional o seguridad de trabajo. Dentro de aquí de las Fuerzas Armadas, nosotros utilizamos como seguridad integrada. ¿Por qué? Porque aparte de dar la seguridad al personal, aparte de dar la seguridad a los trabajadores, nosotros también realizamos lo que es la seguridad o la gestión ambiental y la seguridad operacional. Por eso es lo que nosotros se convierte, al unir otros tipos de seguridad, se transforma en una seguridad integrada. ¿Cuál es nuestra principal propósito dentro de la seguridad integrada? Es velar por la seguridad tanto del personal, del material y el equipo que tenemos dentro de la institución. Entonces, ese es nuestro principal propósito, y al velar esto, al cuidar, a dar las medidas de seguridad, a dar las normas de comportamiento y todo esto, nosotros alcanzamos o logramos con el objetivo macro, que es de reducir la accidentabilidad de las Fuerzas Armadas. A nosotros realizar actividades de prevención, al mismo tiempo hacemos actividades de concientización, en cuales logramos que la gente o las personas se concienticen y se pongan dentro de su parte intelectual, quede grabado ya lo que es la seguridad, o sea, que siempre velen por la seguridad. Para los que estamos años dentro del ejército, anteriormente nosotros teníamos, cuando recién salieron los primeros dispositivos celulares, les hablo desde el 99, un poco antes, ahí lo primero que llegó para la seguridad del ejército era poner un círculo en todos los sectores donde exista peligro. Y dentro de eso también fue la gran idea de poner el círculo en los teléfonos. Mucha gente decía que no tiene sentido ese círculo, que no tiene esto. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ese círculo, en donde todos veíamos después de un círculo rojo, ya teníamos en nuestro enfoque, teníamos presentes de que eso era síntoma de un peligro. Entonces veíamos el círculo rojo y ya teníamos síntomas de un peligro. Entonces así son las acciones que se van realizando en la seguridad. Acciones que para que en nuestro entorno, a lo que regresemos a ver algo, nos lleve directamente hacia ese campo, a evitar o a saber de que hay un peligro en ese sector. Para continuar, Arboleda, para vos, ¿qué es la seguridad? Buenas tardes, mi mayor. Solicito seguridad es el compendio de todas las actividades que, como usted nos dijo, nos llevan a buscar reducir o inhibir la posibilidad de que existan accidentes o la exposición a riesgo, mi mayor. Ya, muchas gracias, muy claro. Luis Lara, por favor. Mi mayor, buenas tardes, solicito mi mayor. Para mí la seguridad es un compendio del acatamiento de medidas, normas, que nos llevan a hacer o a cumplir una actividad sin un riesgo, y de igual manera cumplir con todo lo establecido, mi mayor. Muchas gracias. Comandante, el teniente Puga Cati, o la teniente Puga Cati. Según veo, ahí viene corriendo, me imagino que va a firmar un documento.
Solicito a mi mayor 1000 disculpas, me estaba llamando mi comandante. Ordene, mi mayor. ¿Qué seguridad? Seguridad, solicito todas las precauciones que tomamos para que no ocurran accidentes y tratar en lo máximo de evitar que ocurra algún incidente, mi mayor. Muchas gracias. Para variar el Guillín. Guillín, prende la cámara. Mi mayor, buenas tardes, solicito. Soy la computadora también del teniente Pozo, me llama no vale. Pues sí, ya digo, para ver, si no te conociera, dijera, sabía, pero ya te conozco esa idea. Ya no hay a dónde me amagues también. En la cámara del teniente Pozo estoy. ¿Ya? Listo, venga, Ángel. Mi mayor, buenas tardes, ordeno mi mayor. ¿Qué seguridad? Para usted, ¿qué Mi seguridad? mayor, solicito, yo considero que la seguridad son todas las medidas que nosotros adoptamos para evitar diferentes riesgos, mi mayor. Sí, está muy bien, gracias. Cordones, Jaime. Buenas tardes, Soito. La seguridad es un estado en el cual podemos mitigar, reducir los riesgos y amenazas de mi mayor. Ya, como ven ustedes, todos tenemos el concepto de seguridad, todos tienen ya como parte de nosotros, porque el que menos quiere es sufrir un accidente, ¿cierto? Aquí nadie dice, yo quiero accidentarme para no. El que menos quiere evitar o sufrir un accidente. Nadie quiere poner en riesgo sus actividades, poner en riesgo su vida, peor aún su trabajo, porque ahorita este uniforme que están vestidos es su trabajo. Y el momento que tengamos un accidente, de acuerdo a las consecuencias, puede muchas veces perder ese trabajo. Con la ley de personal, que solo le permite 6 meses de recuperación, y muchas veces los accidentes son un poquito más allá, ya no se pueden recuperar, y entran a las cuotas de eliminación y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho, no solo nuestro bienestar, sino nuestro trabajo. Y de aquí, en la actualidad, la mayoría de los tenientes que están aquí son casados, ¿no es cierto? Entonces ya no solo piensan en ustedes, o antes, como ustedes pensaban antes, pensaban solo en ustedes y en sus papás. Ahora no, ahora ustedes ya tienen que pensar a futuro, no de sus papás, sino piensan en ustedes, en su esposa, en sus esposos y sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, nadie va a querer meterse en problemas, o nadie quiere tener problemas, o irse algo en contra de la seguridad. Es muy importante esto que tengan conocimiento. Como es conocimiento de todos, diciendo más el día de ayer falleció un teniente, ¿no es cierto? Todos tienen conocimiento del fallecimiento del teniente, ustedes han de haber conocido. Entonces, nadie quiere estar en esos puntos, en esos campos. ¿Por qué? Por velar, por no tomar las precauciones del caso, las medidas seguras necesarias. Tuvo un accidente, y un accidente fatal, que es con fallecimiento. Entonces, claro, él ya falleció, pero al lado tiene alguien que va a estar sufriendo por eso. Tal vez desde el mismo hecho de los compañeros van a estar, les va a causar un pequeño dolor, es decir, que estuvieron tanto tiempo juntos en una escuela, tienen recuerdos de esa persona. Pues ya les llega a ustedes un pequeño remordimiento, un pequeño dolor de lo que le pasó y todo lo demás. Entonces nadie quiere estar en esos puntos. Entonces, por eso es importante que todos apliquemos a lo máximo lo que son las medidas de seguridad. Muchas veces nos leen las medidas de seguridad. ¿Y qué hacemos? Otras van a leer, ¿no es cierto? Ya. Otras veces, o peor, cuando estamos yendo a salir franco, dice formar para dar lectura. No, ya mandé rápido, ya sé que no tengo que hacer esto, ¿no es cierto? Siempre decimos eso, pero es muy importante de que ustedes, más que todos ustedes en el grado que tienen, sean los que inculquen a que se vaya cumpliendo estas medidas. Ustedes sean los que inculquen a que la gente y todo el personal vaya cumpliendo las medidas de seguridad. Y lo más grande, que ustedes son los que supervisan todo. Porque en el grado de subteniente, teniente,
es el ronda general de los cuarteles. Son los que supervisan todo. Ustedes son los que tienen que velar porque se cumpla las normas de seguridad. En los grados ya más superiores, el grado de mayor, teniente, coronel, claro, son los responsables del cumplimiento, pero ¿quiénes son los que tienen que supervisar, darse la vuelta, que generen, que vean que estén cumpliendo? Son ustedes, el grado de tenientes, subtenientes y capitanes. Entonces, es muy importante, colegas, es muy importante las normas de seguridad. Para entrar ya con la materia, con lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿me confirma si se está viendo la presentación? Sí, mi mayor. Ya, muchas gracias. Listo, entonces para ir continuar con la materia, ya saben, las normas de comportamiento, es algo normal. Si es que alguien, bueno, eso de si alguien va a hacer uso del teléfono, le apaga la cámara, contesta la llamada, prende la cámara para que no estemos nadie viendo y de repente por ahí hay una captura de foto que le tomen y a ver cómo está recibiendo él con el teléfono en la mano. Más que todo para evitar cualquier situación. Si va a recibir una llamada de teléfono, apague la cámara un rato y como instructor entiendo de que es algo urgente, no es cualquier llamada, sino es así como su compañera hace un rato salió a contestarle al comandante, es preferible que apague la cámara y salga, porque yo sé que no está en el aula, y no dejarle prendido ahí y verle que está vacío, porque se puede decir que es hasta peor falta de respeto el de dejar prendida la cámara e irse a apagar la cámara. Si es que alguien necesita hablar, no tengo problema, quita el audio e inmediatamente hace alguna duda. Para los que están con un poquito de sueño, se para, estira la cabeza, se siente de nuevo y continuamos con clases. Eviten el estar ahí bostezando o peor, puesto la mano en la mandíbula así y se quedan dormidos. No, ya sé la técnica de los cadetes, ya sé la técnica de los tenientes, de los subtenientes y los futuros capitanes. Entonces, evitemos eso. Eso de las medidas de bioseguridad, ustedes ya lo tienen conocimiento dentro de sus unidades. Ante cualquier emergencia que tengan en sus sectores, como estamos a nivel nacional, cualquier emergencia que tengan, como les digo, inmediatamente nos comunican, dicen, ¿sabe qué? Aquí está en un temblor y autorizado, sale nomás del aula y tiene que salir y cumplir con los protocolos de seguridad que tengan en sus instalaciones y llegar a sus puntos de encuentro sin ningún problema. El objetivo de esta materia es directamente proporcionar a los oficiales del curso básico número 47 los conocimientos necesarios para estar en la capacidad de prevenir los accidentes en las diferentes unidades del ejército. Para iniciar, vamos a ver, esto es un poquito, tengan conocimiento genérico de lo que es la normativa legal. Para ustedes que sepan de dónde, por qué se cumple y por qué es la seguridad, tenemos que tomar en cuenta que primero, que dentro de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Mundial de la Salud nos da un sinnúmero de principios. El más importante que es garantizar las condiciones de trabajo seguro y saludable en el desarrollo de las diferentes actividades productivas. Y esto también nos indica que se debe cumplir con un principio que es que los trabajadores siempre estén respetados y tengan protección hacia cualquier tipo de enfermedad y eviten cualquier tipo de accidente. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Internacional de los Trabajadores. Es un lineamiento general que da para todo el mundo. En base a esto, la Organización Mundial de la Salud da una definición, que es la salud ocupacional. Nos indica que la salud ocupacional tiene como finalidad el promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores de todas las profesiones, o sea, no solo de no militar, no civil, sino todos los trabajadores en general. En base a este lineamiento genérico ya nos sale lo que es el concepto o la definición de salud.
En lo que ¿qué nos dice? Que la salud. Anteriormente decíamos que estar sano es tener buena salud. Esa era nuestra definición. Decíamos, estar sano, yo estoy sano, tengo buena salud. Y esa era la definición general. Pero en el año de 1995, la Organización Mundial de la Salud define a la salud ya como no solo que es la ausencia de enfermedad, o sea, ya, el ser sano no solo es que no esté enfermo, no, sino también nos dice que, sino es el estado en que se mantiene un efectivo bienestar físico, psíquico y social. Nos aumenta 3 cosas más ahí, o sea, nos dice que la salud es la ausencia de enfermedad, sí, pero también es el bienestar físico, psíquico y social. Que debemos que tener, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? Estar sanos, saludables de cualquier enfermedad, de que no tienen enfermedad, tener un bienestar físico, o sea, que estar completo, ser físicamente activo, físicamente acorde, psíquico, psicológicamente, esté cuerdo para todas las actividades, y social, que tenga un buen entorno social. Eso nos dice, cuando completemos estos cuatro ambientes, tenemos una buena salud. Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. En base a esto, nosotros en el Ecuador, nosotros cumplimos lo que es la pirámide de Kelsen. Y no solo aquí, a nivel mundial existe lo que es la pirámide de Kelsen, que no es nada más que la pirámide en orden jerárquico de las leyes, que se va cumpliendo. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos un sinnúmero de tratados, tanto nacionales como convenios internacionales, tenemos leyes nacionales, decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales. Pero para dar cumplimiento a lo que es la pirámide de Kelsen, tenemos que tener en cuenta que entre la punta nos da todo en forma genérica y la base es la que cumple en forma general. Es como cuando hablamos de la gerencia es la punta y va bajando, se va ampliando la base y ellos son los que van cumpliendo. Entonces, de igual manera es la pirámide de Kelsen. Entonces, en la Constitución, aquí nos da los lineamientos generales, nos da en forma general y las partes que están en la parte de abajo, la base, ellos cumplen todo lo que es lo específico. Recuerden que las normas, entre más arriba estén, o más nivel jerárquico tengan superior, ellas son las que nos dicen qué hacer. Y las normas que están en la parte superior, en la parte inferior, esas son las que nos dicen el cómo hacer, qué hacer. O sea, arriba nos dan en forma general, así como nos dio la Organización Mundial de la Salud, nos dice que se proteja al bienestar y de todos los trabajadores, ¿cierto? De una forma general nos dijo. Nosotros, de acuerdo a la Constitución, a los tratados, a las leyes, a los decretos y a los acuerdos ministeriales, iremos cumpliendo eso. En cada uno de sus niveles tendrá que irse ampliando cada vez más. De igual manera, hay algo que deben tener muy en conocimiento, que ninguna ley que esté en la parte inferior jerárquica puede irse en contra de la superior. O sea, ninguna ley puede irse en contra de lo que dice la Constitución. Y adicional, tengan presente que toda norma de derecho comunitario son supranacionales. Para los que no tienen conocimiento, ¿qué es supranacional? Es que decir que rompe barreras, no solo queda dentro de la nación, sino su ley se cumple afuera de la nación. Eso es que es supranacional. ¿Para qué es esto? Para que, digamos, nosotros tenemos nuestra máxima ley, es la Constitución, dentro del Ecuador, pero cuando queremos seguir un proceso jerárquico, por ejemplo, de que aquí dentro del Ecuador no se cumplió con algo de los trabajadores y seguimos los diferentes escalones jerárquicos y hemos llegado hasta el máximo escalón jerárquico y no nos permite, y dicen, no, ¿sabe qué? Su reclamo no es alto, pero yo pienso que mi reclamo todavía es alto. Recién, una vez que he cumplido con todos los escalones nacionales, ahí recién puedo irme a los escalones internacionales. Y ahí sí puedo continuar con lo que diga un escalón internacional.
Eso es lo que nos dice esto, que las leyes son supranacionales. Ya. Dentro de la Constitución, en su capítulo 6, que es el régimen del desarrollo, en el capítulo que nos habla directamente del trabajo de producción, en la sección tercera, en su artículo 326, ahí directamente nos habla y nos dice que los derechos de laborales son irrenunciables e intangibles. Se anula toda estipulación en su contrario. ¿Esto qué nos quiere decir? Esta parte es muy fundamental. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. O sea, yo no puedo renunciar a mi derecho. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos muchas veces nos cogen y nos dicen, vea, usted firme este documento, ¿cierto? Firme este documento en donde usted dice de que va a dar las pruebas físicas, un ejemplo. Que voy a dar las pruebas físicas aunque esté con una lesión. A ver, firme el documento que usted se hace cargo de eso. Firme con eso. ¿Por qué? Porque aquí claramente la Constitución dice que ningún derecho es irrenunciable. Pues usted no está denunciando eso. Y también dice que es intangible. ¿Es cierto? O sea, nadie puede tocar sus derechos de los trabajadores. Nadie puede tocar sus derechos. Nadie puede decir, no que en este documento le hacen escribir, y usted escribe a mano propia diciendo que sí, yo no quiero que a mí se me entregue tal situación. Ningún derecho es irrenunciable. O sea, no puede. O sea, así usted haya firmado, haya llenado, haya hecho con su pie de firma, haya hecho con su letra, queda inválido eso. Ahí claramente dice, será nula toda estipulación en su contrario. O sea, todo eso es nulificado, o sea, no sirve. Todo lo que sea en derechos laborales, usted tiene siempre las de ganar en esto. Esto es lo que nos dice la Constitución. Pero recuerden que todos también al mismo tiempo tenemos derechos y tenemos obligaciones. No vaya después de decir, no es que mi mayor me dijo que yo tengo el derecho y yo, claro. Pero tienen derechos y tienen obligaciones. Y ustedes tienen que analizar y que sus derechos no estén yéndose tampoco en contra de sus obligaciones. Y que sus obligaciones tampoco estén yéndose en contra de sus derechos. De igual manera tenemos ahí unos lineamientos más que nos da la Constitución en ese artículo que nos dice que el Estado es el que debe garantizar la salud integral y la seguridad, higiene y bienestar de todo el personal. También nos dice que todos los que sufran un accidente o tengan una enfermedad tendrán derecho a ser integrados a su lugar de trabajo y mantener su relación laboral. ¿Por qué es eso? Porque anteriormente usted tenía un accidente y el de talento humano al otro día ya estaba haciéndole firmar en sus trabajos civiles, más que todo, porque en el ejército son un poquito más, ¿qué puedo decir?, más cuidadosos en todo eso y tenemos muchos más derechos que responsabilidades. Legalmente nosotros dentro de la institución militar tenemos demasiados derechos y demasiados beneficios. La situación laboral, el mismo hecho que diga que el teniente Yar salió y se pegó los tragos el día de hoy y estaba en horas laborables, eso en una empresa automáticamente era gracia nomás, ya dejó de trabajar. Pero dentro del cuartel, ¿qué le dice? Vaya a verle al pobrecito, llévenle a dormir para que descanse, mañana averiguamos qué ha pasado. Así es. O si no le cogen, le por ahí, póngale, sigan en el debido proceso para ver qué pasa. No, eso es aquí en la institución, pero viendo que en las empresas civiles son un poquito más drásticos de esas situaciones y se cumple con mayor drasticidad las sanciones allá. De igual manera, continuando con la Constitución, en el título octavo, en su artículo 417, ahí nos indica claramente que los tratados internacionales ratificados por Ecuador se sujetan a lo que nos dice la Constitución. Siempre ellos se sujetan también a lo que nos dice la Constitución. Nuestro máximo normativa legal que tenemos es la Constitución. Para todos los beneficios, para todo es la Constitución.
y en base a la Constitución nosotros tenemos que cumplir todas las actividades o cualquier tipo de reclamo que tengamos a nuestro trabajo. De igual manera, como todos los derechos se basan en la Constitución, nosotros tenemos convenios internacionales de trabajo. En la actualidad tenemos 62 convenios ratificados, 62 convenios de trabajadores que tenemos que han sido ratificados, de los cuales 54 están en vigor, 8 están en estudios, están todavía en análisis, pero 54 están en vigor, de los cuales 5 han sido denunciados, de los 8 que no están en vigor, han sido 5 denunciados porque se van en contra de nuestra normativa. 2 han sido abogados, o sea, que de igual manera han presentado quejas, y uno ha sido ratificado en los últimos 12 meses, el último de los derechos de los trabajadores, que se ratificó, pero de los cuales con ese serían 63 que son los ratificados y 54 están en vigor. En estos convenios tenemos todo acerca de los trabajos. Ustedes van y buscan cualquier tipo de convenio de los trabajadores, ahí vienen los convenios de trabajo en altura, convenios de trabajos forzados, convenios de trabajos en lugares de riesgo, convenios de trabajadores para menores de edad, convenios para trabajos y los periodos que deben tener en cada descanso. En esos convenios también nos dice los horarios de trabajo, qué tiempo tienen que tener para los trabajos de riesgo, que si viven en lugares encerrados solo se puede trabajar hasta máximo 5 horas y deben que así. La normativa está escrita, todo dice en las normas. Lo que, como no tenemos conocimiento, muchas veces no hacemos. También tenemos, dentro de todo lo que es la seguridad integrada, nosotros tenemos lo que es la Comunidad Andina de las Naciones. En esta edición, la 584, este es un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Bajo este instrumento andino tenemos lo que es la resolución 957, que es un reglamento al instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la decisión 584 del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, esto fue dado en Arequipa el 25 de junio de 2003. Dentro de esto, nosotros tenemos 4 capítulos. En el primer capítulo nos habla de lo que es la gestión de la seguridad y la salud del trabajo, nos habla de la gestión administrativa, técnicas, del talento humano y procesos operativos básicos, del cual nos dice qué documentos, qué artefactos, qué acciones debo hacer para contratar a una persona. En el capítulo 2 nos habla directamente de toda la política de prevención de los riesgos laborales, que es todo lo que qué debemos hacer nosotros para prevenir los riesgos laborales. Dentro del capítulo 3 nos habla de las responsabilidades y sanciones. Aquí en este capítulo nos habla más sanciones y responsabilidades para los empleadores. Hay muy poco para los trabajadores. Sí, hay unas sanciones también. Y en el capítulo 4 nos habla directamente de disposiciones finales, en el cual dan unas disposiciones genéricas de qué cumplir, cómo cumplir y qué acciones hacer para mejorar la seguridad en el trabajo. Dentro de la resolución 957 del 2005, que es en donde se aprueba el reglamento al instrumento andino. Arriba tenemos el instrumento, después viene el reglamento. Este fue aprobado en el 2005, este reglamento. En este reglamento tenemos lo que son 7 capítulos. En el primer capítulo nos habla de disposiciones generales, en el segundo nos habla de las políticas de prevención de los riesgos de trabajo, en el tercero nos habla ya de la gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo y obligaciones de los empleadores. En el cuarto nos habla de los derechos y obligaciones de los trabajadores. En el quinto, de derechos y objetos de protección especial. En el sexto, las responsabilidades y sanciones. Aquí sí ya nos habla de responsabilidades
y sanciones tanto para el empleador como para el trabajador. Y en el séptimo nos habla de lo que es el Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo, más conocido como los comités de seguridad que se trabaja ya a nivel nacional. Después de estos tratados internacionales, estas resoluciones de los reglamentos de seguridad, tenemos ya lo que es nuestro decreto ejecutivo el 2393. Este es el reglamento que estipula aquí en el Ecuador. Este ya es un reglamento aquí, este reglamento es nuestra carta magna para la seguridad y salud de los trabajadores, para la seguridad y salud de los trabajadores. Esto es nuestra máxima ley que tenemos aquí en el Ecuador. En este registro fue el 567, fue publicado en 1986. En la actualidad se está realizando ya lo que es la actualización. Ya ha existido algunas actualizaciones de este reglamento, pero todavía no ha sido nombrada como un decreto ejecutivo. Por eso la máxima autoridad en lo que es, o la máxima normativa en lo que es seguridad y salud de los trabajadores es el decreto ejecutivo del 2393. A todos, ustedes pregunten a cualquier persona que trabaje en seguridad o trabaje en salud, todos tienen conocimiento del 2393, porque aquí nos da todos los lineamientos para los trabajos. Dentro de este decreto nos dice que nosotros debemos adoptar las normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Aquí nos da las disposiciones genéricas. Aquí tenemos un sinnúmero de artículos que nos indica cómo hacer, pero dentro de los principales tenemos el artículo 11, que son las obligaciones de los empleadores, que debemos cumplir. Artículo 13, las obligaciones de los trabajadores. En el artículo 14, los comités de seguridad e higiene del trabajo. El artículo 15, de la unidad de seguridad e higiene en el trabajo. El artículo 16, de los servidores médicos de las empresas. Y el artículo 17 nos habla de la formación, propaganda y divulgación de lo que es de la seguridad y salud del trabajo, y dentro de sus disposiciones generales nos habla directamente de las condiciones generales de los centros de trabajo, de los apartados de lo que son las maquinarias y herramientas, de la manipulación, el transporte, de la protección colectiva, de la protección individual, o conocida como equipos de protección individual, de los incentivos. Aquí en el decreto ejecutivo nos habla acerca de los incentivos para los trabajadores, las responsabilidades y sanciones, y también ya nos habla algo de los riesgos biológicos. Recuerden que este decreto ejecutivo tiene años y aquí nos indica en forma genérica directamente las funciones de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de este decreto ejecutivo ya nos viene lo que es el IES. Todo el mundo tiene conocimiento que es el Instituto de Seguridad Social. Ellos tienen la resolución 513, en el cual en esta resolución ellos ya en este reglamento de seguridad de los riesgos de trabajo nos habla acerca de lo que es los accidentes y las enfermedades. Aquí ya nos da la clasificación de qué es un accidente, qué es una enfermedad, nos da las diferencias entre qué es un accidente y qué es una enfermedad, cuándo es un accidente, cuándo es una enfermedad. Esto nos dice ya directamente en el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que fue mediante resolución 513 aprobada. Dentro de lo que es ya directamente la diferencia entre un accidente, una enfermedad profesional, tengan presente que esto es muy importante tanto para su conocimiento como para su vida personal. Cuando tengan alguna inquietud, usted sepa diferenciar cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad profesional. Recuerden que todo trabajo siempre tiene riesgo. En todo trabajo va a existir riesgo.
Entonces, ambos son productos de un riesgo. O sea, el accidente, antes que exista un accidente, siempre va a haber un riesgo. Y la enfermedad también es producto de un riesgo que existió durante su ejecución del trabajo. Entonces, la diferencia que tenemos entre un accidente y la enfermedad profesional es que el accidente es de una forma brusca, es inesperado, o sea, es inmediato, o sea, nadie esperó que pase eso. Ese momento pasó y nadie estaba previsto, entonces por eso es inesperado. Además es espectacular, o sea, usted le ve automáticamente, se evidencia. ¿Por qué? Porque vemos lesiones, vemos sangrado, vemos roturas, fracturas y todo. Entonces es espectacular ver eso. Usted queda con esa imagen. Y tengan presente que aquí siempre hay una relación de causa, siempre es un efecto fácil. O sea, aquí la causa es fácil y tiene un efecto. Y termina en daño, siempre va a haber un daño. Mientras que en la enfermedad profesional esto es progresivo. Esto no es brusco, esto no es inmediato, esto no es de la noche a la mañana, no es en ese instante. La enfermedad profesional debe cumplir unos sinnúmeros de lineamientos que debe tener tiempo de exposición, debe estar contando duración en la exposición, acciones por la exposición y así, un sinnúmero de cosas que debe cumplir para que se vuelva una enfermedad profesional, para que sea catalogado como enfermedad profesional. Entonces uno que está trabajando, si yo trabajo todos los días frente a una gasolinera, trabajo todos los días despachando combustible y no hago acciones para remediar o evitar esto, voy a tener a futuro una enfermedad con plomo. ¿Y cuáles son las enfermedades que más conocidas con plomo? Que es el cáncer. Entonces, automáticamente yo sé que si no me protegí y si no hice acciones para remediar de que yo trabajaba en eso, con el tiempo voy a tener ese tipo de enfermedades. Por eso es algo que se espera. O por ejemplo, la gente que carga, que trabaja de cargadores, con el tiempo ellos van a tener lesiones de las lumbares, de ley, o sea, van a tener problemas de su espalda con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están exponiéndose a ese riesgo constante. Tengan presente que ustedes, un accidente y una enfermedad profesional, el accidente es fácil de interpretar, dice, pues es un accidente porque se rompió, se cayó, mientras que en la enfermedad profesional no le puedo detectar, a simple vista nadie le puede detectar, tal vez de verdad que alguien esté medio andando chueco, dicen, pero tranquilamente no puede ser que sea una enfermedad profesional, sino puede ser de algún golpe que tuvo una pequeña lesión o algo, y no fue una enfermedad profesional. Entonces la enfermedad profesional es escondida, no es fácil de interpretar, no se encuentra, pues sus causas es muy difícil interpretar. Por eso, para detectar una enfermedad profesional se tiene que hacer un seguimiento constante y una valoración permanente para llegar a determinar la enfermedad profesional. Aquí vamos a ver un pequeño video. Este video nos va a dar un pequeño resumen de lo que acabamos de ver todo, para que ayuden. Derechos laborales, si bien es cierto, en seguridad nosotros manejamos derechos tanto en el aspecto constitucional. Aquí en la Constitución, por favor, la Constitución ecuatoriana es garantista de derechos. Al decir garantista de derechos, me interesa que nosotros revisemos lo relacionado a lo que son los derechos laborales. Y esta es una parte importante que lo dice el artículo 326, numeral 2, numeral 3, numeral 5 y numeral 6. Ahí es donde nosotros nos enfocamos y en base a eso nos fortalecemos en este conocimiento. Y yo les pido que presten atención en esta parte, porque es una de las más importantes, elementos que uno debe entender en seguridad, ¿sí? Aprender a diferenciar lo que es un derecho laboral a lo que es una obligación. Entonces, ese es un tema importante. Cuando hablamos nosotros de la Constitución, y después de eso lo vamos a ver cómo se aplica este tema de derechos
en el instrumento andino, ojo, y en el Código de Trabajo también. Al hablar de derechos, en el tema de seguridad y salud, los derechos se caracterizan porque tienen dos características importantes. Y sobre esto vamos a entender que en Ecuador el tema de seguridad ya no es solamente una obligación, sino que hablamos también de derechos. Al decir derecho, primero, todo tipo de derecho conforme el Código de Trabajo y conforme la Constitución es irrenunciable. Al decir irrenunciable, nosotros debemos entender, por favor, compañeros, que por más documento que se deje establecido indicando que el trabajador se hará responsable de sus accidentes, deslindando a la empresa de cualquier tipo de responsabilidad, los derechos son de carácter irrenunciable. Es decir, un trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿sí? Para eso está en esos aspectos en la ley, ¿no es cierto? La Constitución garantiza los derechos de todas las personas y no se diga que el Estado garantiza los derechos de los trabajadores. Al decir irrenunciable, así como un trabajador no puede renunciar a cobrar por su trabajo, porque eso es un derecho que él tiene, así como un trabajador no puede renunciar a sus beneficios de ley, como el 13º, 14º, vacaciones, utilidades, fondos de reserva, lo que le sea aplicado al trabajador, no puede renunciar por más papel que lo quiera colocar. De igual manera, en el capítulo 6 se considera que los derechos laborales y los derechos de toda persona son considerados irrenunciables, y eso incluye los derechos en temas de seguridad y salud. Por eso dice, los derechos laborales son irrenunciables y será contraria a toda estipulación en contrario. Y esa es una parte que es interesante revisarla, porque cuando hablamos nosotros del tema de que será nula toda estipulación en contrario, significa que cualquier documento que exista que se vaya en contra de este aspecto se considera nulo. Así que vamos a ir revisando cuando entremos al instrumento andino cómo es que se aplican esos derechos laborales ya de forma muy específica al tema de seguridad, porque en seguridad también hay derechos, y vamos a ver qué y cómo se aplica el tema de seguridad. Y la segunda parte que es importante, la segunda característica del derecho, es que es intangible. Al ser intangible, el derecho laboral significa que no puede ser tocado por nadie. ¿Qué significa tocado o intangible? Que no puede ser tocado por el empleador, ¿sí? Al decir tocado por el empleador tampoco puede decir no te aseguro, así como el trabajador no puede decir yo no quiero que me asegure, que sería irrenunciable. El empleador tampoco puede decir yo tampoco quiero asegurarte, o si es que quieres, allá al año te aseguro. Lo mismo que en el tema de seguridad, yo no puedo decir, o sea, un trabajador me puede decir a mí no quiero hacerme exámenes médicos, eso es un derecho irrenunciable, pero de igual manera yo no puedo decir al trabajador no te voy a hacer exámenes médicos, así que ni siquiera me estarás pidiendo ni esas cosas, nada que ver con eso. O sea, eso no se puede, ¿sí? Es tanto irrenunciable por el trabajador no puede renunciar a sus derechos, como es intangible por el empleador. El empleador no puede tocar los derechos del trabajador. Por eso es que un juicio frente a derechos laborales se considera un juicio en ese tipo de aspectos ganado por los trabajadores. Así que ahí es importante, ¿no? Y vamos a ver cómo entra esto en los famosos derechos de participación y consulta que ahora pide la OIT y que se plasman en el instrumento andino. Por eso el instrumento andino es un cuerpo bastante interesante cuando nosotros hablamos de temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si regresamos a nuestra escala legal, la Constitución es la que manda en específicamente todos los aspectos. Somos una república y la Constitución es la que manda en base a este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Constitución, nos remitimos específicamente al capítulo 6, artículo 326, numeral 5, numeral 6, numeral 2, numeral 3, y en base a esto, para que lo podamos revisar, ¿no? Si es que le quité la pantalla es porque tengo problemas en el pasarle a la pizarra y a las diapositivas, algo está pasando, como tengo aquí un feedback que me puede indicar cómo está pasando todo, pues me doy cuenta que no se está compartiendo. Ok, entonces ahora sí. Ustedes ven la escala legal, tenemos la Constitución de la República, luego de eso vienen los convenios internacionales, verán que todo tiene que estar amparado, nada puede irse en contra de lo que está arriba, toda la ley tiene que estar en amparo o en concordancia, ¿sí? Entonces, convenios internacionales, Ecuador tiene 62 convenios internacionales suscritos y de igual manera ratificados por la Organización Internacional del Trabajo, y están como 55 en vigor. Leyes orgánicas, leyes ordinarias, vamos a ir revisando en especial lo que tiene que ver con el tema del Código de Trabajo. Vamos a ir revisando de igual manera decretos como el 2393, reglamentos en especial también, y al final lo relacionado con acuerdos ministeriales y resoluciones del IES.
qué es lo que nos aplica dentro de este contexto y dentro de este aspecto. Entonces, esa pirámide de Kelsen, ¿qué significa? Que una ley inferior no puede irse sobre una ley superior, hay jerarquía de leyes, no se olvide, y la Constitución es la Carta Magna, nada se puede ir sobre la Constitución, y la Constitución habla de que toda persona tiene derecho a realizar sus actividades con seguridad, conforme lo establece en especial el capítulo 6, ustedes pueden ir revisando, artículo 326, numeral 2, numeral 3, numeral 5, numeral 6, que es lo que les había mencionado. Mira, el numeral 2 dice, los derechos son irrenunciables e intangibles, ya hablamos de ese tema, ¿no? ¿Qué era un derecho irrenunciable? El trabajador no puede decir no quiero, ¿sí? El trabajador no puede decir yo no quiero, el trabajador tiene, por su derecho irrenunciable, obviamente hay que acatar, ¿no? En ese tipo de aspectos, su derecho, él no puede renunciar, así como no puede renunciar al sueldo, les decíamos, tampoco puede renunciar a tener un trabajo en un ambiente seguro, que eso sí está establecido, ¿ah? No se olviden que el numeral 5 establece que toda persona tiene derecho a trabajar en un ambiente adecuado, seguro, sano, higiénico, con higiene y seguridad, dice el numeral 5 del capítulo 326 del artículo 326 del capítulo 6. En la sección tercera, ¿no? Entonces, esto se relaciona con lo de arriba. Yo no puedo renunciar a mis derechos, entre ellos la seguridad, no solamente el dinero, no solamente la seguridad. Y lo mismo, el empleador no puede tocar mis derechos, porque de igual manera tengo derecho como trabajador a trabajar en un ambiente adecuado. Y como dice en el numeral 2, nula toda estipulación en contrario, ¿no? Se considera nula estipulación en contrario. Nada puede estar en contra, ningún documento. Así que los empleadores que tengan un documento más bien están dando fe de que están violando en este tipo de aspectos lo relacionado al derecho del trabajo. Muy bien, pero el numeral 3 es más claro. En caso de dudas, la ley favorece completamente al trabajador. Y aquí es un ejemplo para nosotros los que trabajamos en seguridad. Verán que eso también lo manifiesta el Código de Trabajo, ¿no? No es algo que solamente lo diga la Constitución, pero sí vale la pena que ustedes, compañeros, que son parte de este curso, tengan claro que al hacer lo que nosotros hacemos como seguridad y salud en el trabajo, nosotros tenemos que estar muy claros y en ese aspecto de que nosotros trabajamos temas laborales. O sea, a veces hay técnicos que piensan que porque estamos haciendo temas de seguridad, nosotros no tenemos nada que ver con lo laboral, y lo laboral tiene que ver recursos humanos, o lo laboral tiene que ver cualquier otro tipo de área en la empresa, ¿sí? No es así. No se olvide que la parte de seguridad tiene que ver con la parte laboral, y nosotros no dejamos de ser una excepción. ¿Por qué le digo esto? Porque en caso de duda, la ley que favorece al trabajador, nosotros estamos obligados como técnicos de seguridad, por nuestra propia gestión, a tener documentación. Aquí es donde yo, por favor, le pido que le ponga énfasis aquí. Técnico de seguridad que no documenta, estamos jodidos, porque no deja de ser un tema laboral en caso de una demanda, así como se demanda temas de despidos, se demanda temas de incumplimientos, acá no deja de ser distinto. Técnico de seguridad tiene que crear el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo lo que digo, y no lo digo por decirlo porque es un capricho mío. Establece claramente el instrumento andino que todas las empresas tengan que tener un sistema de gestión de seguridad. Hay que entender que empresas pequeñas no tendrán un sistema de seguridad muy completo, pero sí aquellas empresas que estén en capacidad de hacerlo deben hacer un sistema de gestión donde todo se encuentre documentado. ¿A qué me refiero con todo? Actas de comité paritario, reglamento de seguridad, charlas de capacitación, mediciones de riesgos, todo lo que sea instrucciones, entrega de equipos de protección personal, evaluaciones de riesgo, absolutamente todo tiene que estar debidamente documentado, ¿sí? Tiene que haber una gestión, reitero, una ejecución en lo que tiene que ver con la parte de seguridad y salud. Entonces, ¿por qué? Porque hay trabajadores que en el momento que pase algo van a ir al Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo puede ir a la empresa, y en ese momento el trabajador siempre hay, porque les digo por experiencia, 15 años trabajando como asesor de empresas grandes e importantes inclusive, que hemos tenido casos de trabajadores que dicen, no, aquí en la empresa no nos dan nada, no nos entregan. Y si no fuera porque los empleadores tienen documentado y tienen hecho actas de entrega de recepción, imagínense qué pasaría si no habría nada de esto. Y hay empresas que yo sí he asesorado que lamentablemente tuvieron que pasar por malos momentos o malas experiencias para recién empezar a implantar un sistema de gestión. Yo asesoraba una empresa que era parte de Corporación Favorita hace muchos años, y esta empresa era muy buena con los trabajadores, era muy condescendiente, les daba muchos beneficios. Y claro, la empresa les daba sus charlas de seguridad y todo, pero nunca documentaron nada. Sí, el técnico da sus charlas, muchachos, vengan y todo, hasta que una vez le cayó una bodega, una caja a un señor en el hombro y le partió la clavícula. Entonces, en ese momento, claro, ellos jamás en su vida habían reportado nada seguro de riesgos.
Entonces, en ese momento el trabajador, como no se había hecho el reporte, el trabajador se había ido a hacer la respectiva denuncia al seguro de riesgos y ahí es cuando empieza todo. Entonces ahí es cuando empieza que ellos no tienen absolutamente nada para defender porque el seguro de riesgos les empieza a pedir todo. Entonces, por eso es importantísimo, por favor, tener la documentación necesaria para poder sustentar cualquier tipo de aspecto, ¿no? Independiente de eso, ojo que con la Constitución de Montecristi del año 2008, también ya entra un nuevo derecho en tema de seguridad y salud, el derecho a la reinserción y a reintegrar a personas después de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Quien ha sufrido un accidente de trabajo y una enfermedad profesional no puede ser votado, ¿sí?, hasta que haya cumplido con todo el proceso de rehabilitación, y una vez que esa persona se haya reinsertado al trabajo y haya cumplido el proceso de reinserción, si la empresa quiere terminar relación laboral, está en su derecho de hacerlo siempre y cuando pague las indemnizaciones respectivas, pero no se puede votar como antes pasaba, que en el mismo hospital iba recursos humanos, se tomaba la molestia de entrar a visitarle a la persona convaleciente y ahí mismo recursos humanos le daba el visto bueno o le daba la terminación de contrato. Entonces, por favor, esos tipos de aspectos son muy importantes de analizar, que ahora es un derecho constitucional que toda persona tenga derecho a reintegrarse y a reinsertarse después de un accidente de trabajo y enfermedad profesional, que lamentablemente hay que decirlo, que antes con la resolución del IES 390, cuando vi antes la resolución 390 del IES, se establecía un año de estabilidad del trabajador. Pero a veces pasaba que eran accidentes medios bobos y tocaba darles un año. O sea, no se llegó a definir muy bien el tema de la estabilidad de un año, pero ahora en cambio es mientras que dure el tema del periodo de rehabilitación del trabajador. Si el trabajador de ese accidente se rehabilita en 2 meses, ya se reinserta la empresa y luego de eso podría ser despedido si está dentro del periodo de prueba. Entonces, son aspectos que también son muy importantes a analizar, ¿no? Bueno, ahí hay que analizar todo ese aspecto, pero si ustedes analizan lo que nos habla la Constitución en este tipo de aspectos, que es lo que estoy marcando acá, sí, yo les pido que analicemos que habla de derechos. Específicamente aquí son derechos. Constitución habla de derechos de personas y entre esos no solamente está el derecho del trabajo. Recuerda que con la Constitución se habla del famoso derecho del buen vivir. Así dice la Constitución, no lo digo yo, ni favoreciendo a ningún partido político. Así dice la Constitución, el derecho al buen vivir. Dice el derecho al buen vivir. ¿Qué es el derecho al buen vivir? El derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. ¿Y cómo se relacionan esos 3 derechos? El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al trabajo se relaciona con seguridad y salud. Ustedes se dan cuenta en este capítulo 6, sección 3, aquí es donde se relaciona que el trabajo no basta con que uno quiera trabajar, ¿sí? No basta con tener salud, sino que se necesita de igual manera tener salud para el trabajo, de igual manera la vida para el trabajo, y así estos 3 derechos se integran, ¿no? Isaac, esto aplica al empleador, si el empleador se accidentó por causa ajena al trabajo, ¿cuál es el derecho ahí? A ver, hay que entender que aquí, siempre y cuando se hable de un accidente de trabajo, porque por eso te dice la sección 3 y te dice claramente el artículo 326, dice una persona que haya sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional tiene derecho a ser reinsertado al trabajo. Ahora, hay que entender que también el seguro maneja el seguro de salud, no solo el seguro de riesgos. Entonces, el seguro de salud también da ese derecho a que una persona pueda ser reinsertada después de una enfermedad que sea común, siempre y cuando haya estado dentro de la cobertura del seguro social, ¿no? Que eso es un tema importante, pero independiente de eso, una persona que está bajo permisos médicos no puede ser despedida, una persona que se encuentre bajo permisos médicos no puede ser de igual manera obligada a regresar antes de su periodo de recuperación, o que el trabajador quiera regresar. Esos son casos que yo he topado, ¿verdad? Que al trabajador le dan 2 meses de rehabilitación o 2 meses de descanso, hablemos así, o de paramédica, y el trabajador, como ya no recibe horas extras, entonces ahí está corriendo a la empresa a veces que ya puede regresar a trabajar antes de tiempo. No, eso es importante respetar. Así el trabajador se sienta bien, como tiene un permiso médico, tiene que cumplir el permiso médico. De igual manera pasa con el empleador no puede exigir que venga antes, ni el trabajador puede querer ir antes de un permiso médico. Así que tanto en temas de salud como en temas de seguridad aplica el tema de reinserción, siendo en este caso mayor razón si es que es un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Aquí, como tal, hablando de la Constitución, ¿sí? ¿Ok? Listo. Una vez que hemos escuchado este
esto es lo que es la normativa legal, la normativa de para qué es de la seguridad integral o la seguridad y salud de los trabajadores, que es conocida en el ámbito civil. Tenemos nuestra normativa de respaldo. Por favor, Arboleda, ¿qué me puedes decir de la normativa? ¿Qué te causó más impacto de toda esta normativa? Solicito mi mayor la parte en la que dice que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Entonces, en esta parte se puede decir que con respecto a años pasados o décadas pasadas, sobre todo del siglo XX, se podía ver que no había esta seguridad para los trabajadores. Entonces, me parece que es lo más importante que un Estado puede implementar, el hecho de acoger o intentar dotar de todos los derechos a todas las personas que laboren, sea en una parte pública o privada. ¿Ya? Moreira, Víctor, por favor. De igual manera. Entonces, buenas tardes. Respecto a vimos y nos hablan sobre todas las normas que se deben cumplir dentro de una empresa, mi mayor. Ya, pero ¿qué es lo que más te impactó de todas estas normas? ¿Qué es lo que a vos te... Lo que más me llamó la atención, mi mayor, es lo que cuando pasan los accidentes, es lo que vemos las necesidades, mi mayor, de las medidas de seguridad. Ya. Jessica Pillajo, por favor. Mi mayor, buenas tardes, señores oficiales, buenas tardes. Solicita mi mayor amigo que me causa impresión. Es una de las cosas que indicaban de la normativa que no se puede renunciar a los derechos como trabajadores que tenemos todos y que el empleador también tiene que observar siempre esos derechos, más que todo lo que es el tema de la salud y del bienestar, estar en un ambiente laboral de trabajo adecuado. Y también lo que indicaba del tema de los accidentes, cuando hay personal o de trabajadores que sufren un accidente o se encuentra con permiso por algún tema de salud, no se le puede obligar a que retorne a los labores si se encuentra en esas situaciones, mi mayor. Ya, muchas gracias. Andrés Sotomayor, por favor. De igual manera, Andrés, ¿tenías conocimiento de que tenías tú estos derechos, de que la Constitución te protegía de todo esto? De la mayoría de los derechos, sí, mi mayor, buenas tardes. Puede ser que algunos derechos a veces se nos pasan por alto, o algunos no tenemos pleno conocimiento del alcance de todos estos, pero de la mayoría, sí, mi mayor. Ya, Luis Lara, ¿tenías igual conocimiento tú de que los derechos eran irrenunciables y que eran intangibles, impugnantes y todo lo demás? Mi mayor, buenas tardes. Solicito, no, mi mayor, de la manera tan detallada como indicó el artículo 326 y lo que manifestaron en el video, no tenía conocimiento, mi mayor. Ya, bueno, por eso es importante este tipo de conferencias, este tipo de clases que ustedes tengan conocimiento, porque la mayoría, hay que ser sinceros, es que no está en el ámbito, no tiene conocimiento de los beneficios que tienen o los derechos que tienen. Muchas veces, dentro de nuestra vida militar, dentro de la institución, dentro de los trabajos, dentro de donde sea, nuestros derechos son siempre vulnerados. Como no tenemos conocimiento que tenemos un respaldo normativo tan grande, como se dice vulgarmente, agachamos la cabeza y seguimos, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes tienen esta base fundamental, esta normativa, que les ayuda a ustedes, y si encaminan más o buscan un poco más, van a encontrar muchas cosas más que tenemos en beneficio como trabajadores. Recuerden que ustedes no solo son los militares, recuerden que ustedes son servidores públicos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes les aplican todas estas leyes, porque ustedes son servidores públicos militares, nada más. Todo este tipo de leyes, todo esto no se aplica. En la actualidad, dentro de la institución militar, ha mejorado mucho, mucho desde el trato, mucho desde
de la aplicación de las normas en las unidades. Ha mejorado mucho, pero tenemos todavía que mejorar. O sea, todavía nos falta sin número de mejorar, porque cuando empecemos a aplicar todas las normas como es, y que empezamos a cumplir toda la normativa como es, vamos al mismo tiempo, estamos haciendo actividades de prevención, porque la norma ya nos dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Entonces, si nosotros cumplimos lo que dicen las normas, pues ya nos vamos a poner en riesgo muchas actividades, y muchas consecuencias que lamentablemente tenemos nosotros dentro de la institución militar. De dentro de nuestros trabajadores tenemos bastante gente accidentada, tenemos bastante gente que ha fallecido, pero es porque muchas veces no aplicamos todo como dice la norma, no aplicamos todas las actividades y dejamos que se siga trabajando sin el cuidado respectivo. Para continuar, algo que quedó de duda. Como les digo, esto de la normativa es más para que tengan ustedes un conocimiento de cuáles son sus beneficios, cuáles son sus bondades que tienen en la normativa legal, para que en cualquier situación, cualquier problemática que tengan a futuro, ustedes sepan a dónde recurrir, en dónde va a estar su respaldo normativo para cualquier actividad. ¿Alguna duda que tengan? ¿Quedó claro esto? Si tienen alguna duda, hay algo que repetir, lo indican nomás. La idea es que ustedes quede claro todo. Si no, para continuar. Listo. Continuamos. De igual manera, dentro ya entrándonos más a lo que ya es la seguridad integrada, el SIS tiene su principal objetivo de ¿qué es? Identificar, eliminar, evaluar, corregir todo tipo de riesgo o factor de riesgo que encuentre en todas las actividades. Es que el sistema integrado de seguridad es responsable de ¿qué? De identificar, eliminar, evaluar, corregir y controlar todo tipo de factor y riesgo que encuentre en los lugares de trabajo. Para nosotros ejecutar esta actividad, la seguridad integrada se divide en 3 campos, como decía anteriormente. Tenemos el campo que es la seguridad operacional, la seguridad ocupacional y la gestión ambiental. Dentro de la seguridad operacional es todo lo que se haga dentro de las operaciones militares. Todo lo que se haga dentro de lo que es la operación militar es seguridad operacional. Es lo que lleva instrucción, entrenamiento, paso de pistas, operaciones militares, todo eso es operacional. Para lo que es ocupacional, es todas las actividades administrativas, nosotros, o sea, durante todo lo que es acciones administrativas, por ejemplo, actividades, así sea, como parte del entrenamiento en una actividad administrativa, es ocupacional. Así también los que trabajan en talleres, los que trabajan en bodegas, todo eso es ocupacional. Los que trabajan en oficinas, todo eso pasa a ser ocupacional. Y la gestión ambiental, como ya claramente nos habla, es directamente todo lo que sea con respecto a la naturaleza y el cuidado del ambiente. Eso es la gestión ambiental. Nosotros en la seguridad integrada manejamos los 3 campos. Lo que es la seguridad operacional, la ocupacional y la gestión ambiental. Esto es en el campo de prevención, porque en el campo ya de valoración tenemos tenemos ahí lo que es la verificación e investigación de accidentes. Dentro de lo que nosotros tenemos que tener conocimiento de la gestión de riesgos operacionales, o de la gestión operacional, recuerden que esto es aplicable a cualquier actividad que sea en el campo operacional, ya sea en instrucción, sea en entrenamiento, sea en operaciones militares, todo lo que sea en operacional. Esto nos sirve para qué, nosotros para qué utilizamos esto, para tomar mejores decisiones, analizamos los riesgos, vemos los riesgos operacionales, vemos las acciones operacionales, ¿para qué?
para tomar las mejores decisiones y de esta manera minimizar todos los riesgos que tengamos ahí en el campo operacional. ¿Cómo minimizamos los riesgos? Muchas veces por el uso del sentido común y por la experiencia, porque ya se tiene experiencia en los diferentes campos de las acciones que hay, se reducen los riesgos, pero también tengan que presente que a veces, muchas veces por la experiencia o por tener mucho sentido común, se llega a cometer errores y se cumple con un fatal accidente. Entonces, muchas veces, entonces, ahí es lo que tenemos que aplicar, lo que es la normativa y cumplir lo que está estipulado, lo que nos dice. No, muchas veces decimos, no, es que no siempre nos vamos así, nunca ha pasado nada, vamos, no. Siempre hay una vez que pasa algo y ahí es lo que dice que no estuvo muy bueno el sentido o la experiencia que se tuvo no fue al acorde. Cuando hablamos de la seguridad ocupacional, es de todo lo que protege a la salud. Esto de la seguridad ocupacional es todo lo que vamos a proteger a la salud, es todas las acciones que hacemos de prevención para que se proteja a la salud. Y con esto nosotros vamos a controlar y evitar las futuras enfermedades profesionales. Al respecto de lo que es la gestión ambiental. Mi mayor, buenas tardes. Sí, una pregunta, mi mayor. Soy estudiante de salud, mi mayor. Sí. Una pregunta. Respecto a las enfermedades laborales, en este punto, ¿quiénes tienen la competencia para poder realizar? ¿El técnico en seguridad o el médico ocupacional? Solicito, mi mayor. Verá, el técnico de seguridad te va a hacer todas las actividades preventivas. Él te va a analizar lo que son en el puesto de trabajo, te va a analizar los riesgos, te va a analizar los factores de riesgo, te va a dar toda la actividad preventiva. Pero ya lo que es vigilancia, para detectar una enfermedad ocupacional o para hacer el seguimiento de una enfermedad ocupacional, es directamente ya el personal de sanidad, el personal especialista en salud ocupacional. El técnico, entre los dos se ejecuta una buena gestión, ¿no? Porque el técnico es el encargado de todas las actividades preventivas, lo que es anterior, pero ya el que hace el seguimiento, la vigilancia, el control y todo lo demás es desde sanidad o el encargado de seguridad y salud ocupacional. ¿Está claro? Afirmativo, mi mayor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Listo, continuamos. Con referente a lo que es la gestión ambiental, es lo que en nosotros controlamos todas las actividades antrópicas. Asimismo, hacemos todo, lo controlamos, hacemos todas las acciones para verificar qué es lo que está afectando al medio ambiente y cómo evitar que afecte al medio ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Siempre mitigando los problemas ambientales que pueden existir. Dentro de lo que es la Dirección de Seguridad Integrada, nosotros manejamos dos procesos, dos macros procesos, que es el proceso de prevención y el proceso de valoración. Dentro del macro proceso de prevención, ahí tenemos justamente todo lo que hablamos anteriormente, lo que es la seguridad operacional, ocupacional y la gestión ambiental. Y en el proceso de lo que es valoración, tenemos lo que es la investigación de accidentes y la verificación del sistema integrado de seguridad. ¿Qué es esto? No es nada más que verificar todo lo que cumple lo que es la prevención. O sea, nosotros con la verificación es el ente, es nuestro supervisor, es nuestro inspector, de que todo lo que estemos haciendo en la prevención esté cumpliendo de acuerdo a los objetivos planteados. De igual manera, para que tengan conocimiento, dentro de toda actividad, dentro de toda acción, dentro de todo movimiento, ustedes van a encontrar peligro. Todo lado hay peligro. El mismo hecho de, en donde estemos parados, donde exista alguien, va a haber un peligro. Sí, en todo lado existe el peligro. De nosotros depende si asumimos o no asumimos el riesgo que va a haber en ese peligro. ¿Por qué? Porque un peligro, ahí existe un peligro, y alrededor de él hay varios riesgos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo.
vemos un perro, un Rottweiler y un Pitbull parados ahí, y bravos, enojados ahí. Entonces, ahí está el peligro, constantemente está el peligro y ahí está parado. Ahora, yo veré si asumo el riesgo de que si me acerco o no me acerco. Es decir, si es que yo me acerco, ¿cuál puede ser la consecuencia? Que me muerde el perro y por ende tenga una herida, ¿no es cierto? Ya, ese es el riesgo, que me muerde el perro. Pero si es que yo no me acerco, he eliminado el riesgo hacia mí persona. Pues ya no hay el riesgo ahí. Entonces, por eso digo, el peligro ahí. O si no, como el ejemplo que siempre les enseñan a todos, de la silla rota, una silla que esté rota una pata. Usted le ve una silla rota a la pata. Usted, ahí está el peligro. El riesgo es que si yo, al momento que yo me siente, me caiga y me rompa la cabeza, me rompa el brazo y todo lo demás, ¿cierto? O así como se decir, no, yo sí me sé sentar bien aquí, me siento en el clip y no pasa nada. Pero estoy asumiendo el riesgo. Entonces, como les digo, el peligro está en todo lado. El peligro hay en todo lado. El peligro está latente en todo momento. El riesgo depende de nosotros, el nivel de riesgo que tenga. Y en base a eso viene la consecuencia. Para eso nosotros, cuando tenemos un riesgo, cuando analizamos, ya vemos que hay un peligro. Analizamos los diferentes riesgos que hay. Y ahí en base a eso yo veo qué técnica de actuación voy a hacer. Ahí vienen las técnicas, la de prevención y la de protección. Siempre es mejor invertir. Siempre es mejor invertir, poner todo lo máximo en la prevención antes que en la protección. En la prevención es todo lo que tengo que hacer, porque primero yo tengo que, en la prevención yo puedo concientizar a las personas, en la prevención yo puedo ir a verificar que cumplan bien su trabajo, en la prevención yo puedo hacer todo, dar normas de seguridad, cumplir listas de chequeo, preferibles invertir en la prevención que en la protección. ¿Por qué? Porque en la protección ya que tengo, ya la protección yo que estoy haciendo, en la protección ya estoy asumiendo que hay este riesgo y que yo tengo que proteger a la persona con algo. En vez de, por ejemplo, les pongo en una carpintería, en las sierras eléctricas, en las cortantes, es preferible invertir en la prevención que en la protección al individuo. Perdón. ¿Por qué? Porque yo en el acto de prevención yo puedo coger y poner resguardos a las maquinarias. Yo puedo coger y proteger a la sierra circundante poniéndole una protección para que mi mano no se acerque a ella. Poniendo protecciones, poniendo resguardos. Entonces ahí yo estoy protegiendo. Y voy a evitar mucho más que la protección. Mientras que la protección, cuando yo veo que la prevención, ya le puse los resguardos, puse algo, ya solo a veces la protección es como poner, como para decir de que se sienta segura la persona, pero no es la seguridad. En la protección, ¿qué le hago? Le doy, digo, a ver, ahora sí, póngase unos guantes para trabajar, póngase lentes de protección para que no le salte la viruta y se proteja los ojos. Pero esos actos de protección no le van a proteger ante un accidente si es que no existe una buena prevención. Si usted se pone el guante y no tiene resguardos la máquina, póngale con el guante y con todo el guante le vuela la máquina. Entonces, por eso es muy importante siempre invertir todo en la prevención antes que en la protección. Y nosotros de las unidades militares somos al revés. ¿Qué le decimos? Vaya a cortar con la moto guadaña. Pero no analizamos si la moto guadaña tiene todos los resguardos, si la moto guadaña tiene la protección, tiene todos los medios para la protección del individuo. Pero no, nosotros decimos, vaya, coja la moto guadaña y dice, pero deben los medios de protección, ¿qué le hacemos? Póngase guantes y póngase estas gafas y vaya, corta. Pero nunca analizamos, nunca vimos que si la máquina tenía todos los resguardos, si el sector donde va a utilizar esa máquina es del adecuado, porque recuerden que las motos guadañas existen de dos maneras, la una que tiene las cuchillas metálicas y la otra que tiene los nylon. La cuchilla metálica se utiliza en lugares en donde existen hierbas gruesas o raíces grandes.
mientras que la otra de nylon se utiliza lo que es para hierba y no necesitan piedras. Mientras que las cuchillas no se puede utilizar, no necesita piedras, porque el momento que se choque la cuchilla contra la piedra, puede haber se puede romper o bien la piedra o bien la cuchilla, y eso puede causar una reacción de golpe, de corte hacia la persona. Entonces, por eso digo, siempre es preferible el invertir todo en prevención antes que la protección. Y de acuerdo a esto, nosotros nos sale la protección, que es la protección colectiva y la protección individual. La protección colectiva es algo que ponemos para que todos los trabajadores tengan, y la protección individual es algo que le ponemos específicamente a uno solo de acuerdo a su lugar de trabajo. Dentro de los principios de seguridad tenemos que todo accidente puede y debe ser evitado. Este es nuestro principal principio. Recuerden, todo accidente puede y debe ser evitado. De igual manera, tenemos el principio que nos dice que todo accidente resulta de una secuencia de eventos y nunca de una sola causa aislada. Para que exista un accidente, hubieron una gran secuencia de eventos. Recuerden, la pirámide de accidentabilidad nos dice que para que exista un accidente grave, debieron haber existido 40 accidentes leves. Para que existan estos 40 accidentes leves, tuvo que haber habido 100 accidentes sin consecuencia. Para que exista estos 100 accidentes sin consecuencia, tuvieron que haber 300 incidentes con posible lesión. Y para que existan estos 300 incidentes, tuvo que haber habido 600 incidentes que no se consideran. Entonces, para que exista un accidente grave, tuvo que haber pasado toda esa secuencia. Imagínense que tuvo que haber que 600 incidentes tuvieron que estar cerca de ahí para que hubo un accidente. O sea, quiere decir que para que exista ese accidente grave, nosotros tuvimos 1001 oportunidades para hacer actividades para que no se suceda esto. Entonces, por eso es lo que dice, que un accidente tuvo una secuencia de eventos para llegar a esto. Nunca fue que fue aislado, no. Allá nosotros no hicimos o no tuvimos las acciones necesarias para evitar este accidente. Por ejemplo, están en la bicicleta, van a toda velocidad en la bicicleta y por ahí se les rompe el trinche de la bicicleta y se cae. Para que un trinche de bicicleta se haya roto, tiene que decir que tuvo cuántos golpes o cuántos movimientos bruscos para que se llegue a romper. El trinche no se rompe de la noche a la mañana, entonces quiere decir que esa bicicleta no fue dado mantenimiento, cuánto tiempo no fue revisada, no fue llevada a un buen mantenimiento, un acorde mantenimiento, y por eso llegó a esa ruptura del trinche. De igual manera es así, todos los accidentes son así. Quiere decir que algo no hicimos durante bastante tiempo para que llegue a ser así. Recuerden que todo accidente en el Ecuador y en el ejército son similares del uno al otro. Nosotros tenemos accidentes, ya sabemos que todas las semanas tenemos accidentes de tránsito. ¿Cuál es? Choque. Todas las semanas tenemos accidentes de que torcedura de tobillo, rotura de ligamento, ¿qué? En el fútbol. O sea, no es que ya no sabemos, no es un accidente nuevo. No es que vea un nuevo accidente que cogieron un cohete, estaba yéndose a la luna y explotó, es un accidente nuevo. No hay. Tal vez para nosotros será un accidente nuevo, pero para el mundo no, porque ya ha existido eso. Entonces, no hay accidentes nuevos. Todos los accidentes ya tienen una base conocida y se tienen consecuencias, las consecuencias graves, leves que existen, y es por algo que no hicimos o no remediamos cuando debíamos haberlo hecho. Recuerden que la prevención de accidentes requiere siempre de la movilización general, o sea, siempre debemos estar actuando de lado a lado. La prevención de accidentes no restringe las operaciones o actividades, al contrario, estimula su desarrollo con seguridad. No, o sea, lo que no queremos es que en la seguridad o en el SIS venga el temor de que ya no hacer actividades.
Porque, ¿qué dice? Es que se están accidentando mucho en las bicicletas, entonces prohibido el uso de la bicicleta en la unidad. No, entonces no, eso no está bien eso. Eso no es el hecho. El hecho no es prohibir, sino el hecho es de ver que se hagan las actividades con seguridad. En vez de decirle, vea, prohibido utilizar la bicicleta, era mejor que le digan, utilice la bicicleta con su equipo de seguridad correspondiente. Y pasen de vista de que se cumpla con eso. Que si el accidente es porque están yendo muy rápido en las bicicletas, entonces pongan un límite de velocidad normal. Pero que no se deje utilizar, que no se deje hacer. ¿Sabes? No, pues si no va a llegar el punto en donde nadie va a poder jugar al fútbol, nadie puede hacer esto. ¿Por qué? Porque, no, la idea no es eso. La idea es de que se hagan las actividades con seguridad, no que se restrinjan. Recuerden que dentro de los ámbitos del mando, los comandantes, los directores y los jefes son los responsables de la prevención. Ustedes ya están subiendo a ese ámbito, ustedes como oficiales del mismo hecho que se graduaron de subtenientes, y ustedes ya tienen mando y ya son jefes. Ya tienen mando, ustedes ya tienen una responsabilidad de dar cumplimiento a las actividades con prevención. De verificar que se cumpla con actividades con prevención. Pero como decía, ya les conozco ahí a los artilleros. Conmigo mismo jugaban fútbol ahí. Y muchas veces íbamos al fútbol y por ahí alguno asomaba con zapatos de lona en la cancha de hierro. Entonces, ¿qué no se va a golpear? El otro que va a frenar en la cancha mojada se va a resbalar, se va a caer. Después dice, es que lo que pasa es que en el fútbol es el culpable. El fútbol no es el culpable fue el que fue con zapatos de lona a jugar. Entonces no le deberían haber dejado jugar a él. Y el resto sí, siga jugando, el resto tiene que cumplir. Él estaba con canillera, está con pupos, juegue. El que está con zapatos de lona, no, hermano, vos es un peligro. Y no es peligro solo para vos, sino es peligro para todos los demás que están jugando. Entonces, que ustedes tengan presentes, ustedes como oficiales son responsables de esto, de la prevención, de verificar en las actividades. Ustedes que cumplían, y bueno, todavía siguen cumpliendo las actividades de oficiales de semana, ustedes tienen que verificar que se cumplan las actividades con las normas de prevención. De igual manera, dentro de esto, recuerden que no existe secretos ni banderas. Aquí no hay que en la prevención de accidentes, o sea, solo es para tales personas tienen que hacer y tales no. La prevención de accidentes es para todos. También tengan presente que la responsabilidad de la prevención de accidentes, la valoración, la disminución y continuar es de todos. O sea, no solo botemos la bolita que es que el CIS, usted vea, CIS, no. Ustedes también pueden, tranquilamente ustedes pueden coger y verificar en donde existe un riesgo y suspender la actividad si le vea ahí hay un riesgo, usted no haga esto, venga, haga acá esa actividad, listo. Tengan presente que en toda actividad, en toda organización, en todo trabajo, siempre hay áreas de mayor riesgo, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros, por ejemplo, en una unidad militar, las áreas de mayor riesgo que existen, materiales bélicos, ¿no es cierto? Todos sabemos. ¿Qué más tenemos si quitamos de una carpintería, ¿cuál es el área de mayor riesgo? En el área de las máquinas, ahí es donde más peligros va a existir. Si estamos en las oficinas, depende de cuántos pisos sea, ahí tenemos las áreas de mayor riesgo. En todo lado tenemos nuestras áreas de mayor riesgo y ya tenemos conocimiento. Lo que tenemos que es hacer las actividades de prevención para evitar de que esos riesgos lleguen a alguna consecuencia. Listo. Dentro de las funciones como CIS, tenemos como funciones como CIS, tengan oficiales tienen que es responsable de qué, del cumplimiento, de elaboración y la ejecución de todos los planes de gestión. Asimismo, tenemos que debe ser estoy en trámite, todo trámite debe ser oportuno. O sea, todo trámite no debe, por ejemplo, me informan de que aquí hay un riesgo. Yo debo que hacer oportunamente las acciones para evitar ese riesgo. Pero si por general en las unidades, lo que nos pasa es vamos a un sector y vemos hay un hueco.
Dice, hueco, hay una alcantarilla y el hueco. ¿Qué hacemos? Dice, mira, por ahí, y eso, por ahí alguien le vio y dijo, mira, ahí hay un hueco que posiblemente alguien se puede caer ahí. El CIS va y le revisa, que dice, chuta, lo primero que hago, le pongo cintita de peligro alrededor. Y doy parte. Y ahí el logístico dice, chuta, ahí sería de poner una tapa. Ya voy a mandar a hacer la tapa. Y hasta ahí quedó. Nos vamos a ver después de un mes y sigue ya la cinta, ya está vieja, ya caída todo. Y no hemos puesto la tapa, no hemos hecho nada, es porque no ha habido un trámite oportuno a esa. Entonces nosotros tenemos que verificar que ese trámite sea oportuno, se cumplan las acciones a todo nivel. Recuerden que siempre toda acción tiene niveles y uno tiene que verificar que se cumplan las acciones a todo nivel. ¿Para qué es que se cumplan las acciones? O sea, ¿por qué? ¿Es para qué? Para evitar directamente que existan tanto impactos ambientales, que existan accidentes, para disminuir los riesgos, para mejorar la seguridad integrada, ¿no es cierto? Y así también tenemos que tomar en cuenta que todo trabajo, toda acción debe estar orientada hacia su lugar de trabajo, debe tener conocimiento de sus funciones, deben conocer sus acciones, deben conocer cuál es su actividad laboral que debe hacer. Entonces, en base a esto, nosotros como CIS, podemos ir ejecutando, cumpliendo nuestras actividades. Y no solo el CIS, ustedes como oficiales, también en base a esto, ustedes pueden y deben cumplir esta normativa, estas funciones, deben ver que cumplan estas funciones del CIS, que cumplan con sus planes, que cumplan con la gestión oportuna, que se cumpla con los planes de acción, que se cumpla con los ISP, que se controle, que se vea los lugares de trabajo. De igual manera, nosotros tenemos que, como CIS, se debe orientar y controlar ¿qué? Orientamos y controlamos ¿de qué? De que se cumpla con los comités de seguridad, que se cumpla con los círculos de seguridad, que se vea la participación tanto en la planificación, en la ejecución y en la retroalimentación de las diferentes actividades que vamos a hacer. Por ejemplo, si va a haber una operación militar, debe estar el CIS ahí ¿para qué? Para analizar la matriz operacional. Porque muchas veces nosotros, claro, es bonito planificar una operación, decimos, de aquí cogemos y nos vamos digamos, a Cuenca, en el Vado, vamos a hacer una operación en el Vado. Listo, en el papelito le pongo que coja la vía tal, que vaya ahí, vaya al Vado, así. Bien lindo le dibujé y le escribí bonito, y está hecha la orden de operación. Y cuando van a ejecutar esa operación, se dan cuenta y le mandan en el jobo, en el 6x6, en ese vehículo, en el inmenso le mandamos que vaya. Y cuando van a ingresar allá, se dan cuenta que las vías del Vado no entran en ese vehículo. Que máximo tenían que haber enviado en un Humvee. ¿Es por qué? No analizaron qué tipo de vía había. No analizaron, adicional, mandan por ahí. Y en ese sector ha habido muchos niños o ha habido escuelas que van a estar por ahí. No analizamos el riesgo que pueda haber de que al pasar con ese vehículo grande, un niño por salir a ver el vehículo sea atropellado. Y así es porque no le inculcamos o no le ponemos al CIS también dentro de las operaciones. No, y el CIS es una persona muy importante porque tiene que analizar los riesgos. Como se dice muchas veces, tiene que ser un poco Nostradamus y ver qué es lo que puede pasar en esa actividad. En base a ese análisis de riesgos que él haga, en base a ese análisis de actividad que hace, él va a sacar una lista de chequeo y va a sacar unas normas de seguridad, y en base a esto es que va a hacer, va a dar una buena asesoría para lo que es la gestión de la seguridad íntegra. Permiso, hablo con usted, mi mayor. Sí, por favor. Buenas tardes, mi mayor. Teniente Mejía Milton le saluda. Mi mayor, quería averiguarle con respecto a un tema que usted indicó sobre los ISP.
Sí. Mi mayor, por ejemplo, en caso de que ya llenen la primera carilla, que es justamente de la persona que te dé cuenta del posible riesgo o accidente, no, del posible riesgo, ¿con qué matriz debe ser evaluado este ISP? Ya verá, dentro directamente de la matriz, cuando llenan la primera carilla, en la parte de atrás ustedes han visto que existe, que dice que es para que llene el CIS, ¿cierto? En esa parte él coge y analiza y va a la parte inicial, va a inspeccionar el lugar donde está el riesgo o el factor de riesgo. Asimismo va y ve, hace las gestiones hacia dónde tiene que tramitar, hacia dónde tiene que ser para que existan las acciones necesarias para remediar o eliminar ese tipo de riesgo. Y si es que es necesario hacer una evaluación del nivel de riesgo, él utilizará las matrices de evaluación, evaluará el riesgo, a qué nivel está y todo lo demás. Entonces, en base a depende la ISP que sea, o depende a qué accionar sea esa ISP. Porque por general, por ejemplo, son ISPs de que existe en la vía existen unos baches o huecos, y eso puede producir que durante el trote alguien tenga una torcedura de pie. Entonces ahí no es necesario un análisis del riesgo tan inmenso para hacerlo mediante una matriz operacional o mediante una matriz ocupacional, o si es que es en el campo ambiental, mediante la matriz ambiental, porque para cada campo existen unas matrices de evaluación. Y si aparte de esas matrices que tenemos de evaluación genérica dentro, se tiene la matriz de evaluación directamente del riesgo, que ya vienen a ser las matrices que son ya directamente para sacar la probabilidad o la consecuencia que nos da el factor de riesgo. Entonces eso ya es un poco más avanzado, que se analiza, pero es de acuerdo a qué tipo de ISP. Pero por lo general en las unidades militares solo necesitan el presentar el ISP, la primera parte. La segunda parte, a lo que el CIS llena, ya va a poner cuáles son las consecuencias de ese riesgo que existe ahí, o de ese factor de riesgo, y va a dirigir hacia cuál es el sector que puede solucionar eso, que por lo general son los ámbitos administrativos. Muchas gracias. Claro, por favor. Ya. ¿Alguna otra duda que tengamos? Igual en las ISP vamos a hablar un poco más adelante, ya de todo lo que es las ISP y todo lo demás. Eso sí, vamos a ver un poco. Mi mayor, buenas tardes. Mi mayor, solicito en este momento, tenemos el receso. A ver, hasta la zona, sí, las 3:42, son 20 minutos, entonces a las 4:02 nos conectamos, para que tengan sus 20 minutos justos, no les quito. Muchas gracias, mi mayor. Listo, entonces a las 4:02 en punto estamos conectados.